La Nueva Biblia de las Américas. Esta versión en lo personal me gusta mucho por el entendimiento. Anteriormente, aunque predicaba normalmente con la Reina Valera, he de reconocer que muchas veces esta traducción la usaba para comparación o para estudio, y quisiera leer de esta versión, Romanos 9, 1 al 5, dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Bueno, esta porción que comenzamos viene después de que el apóstol Pablo nos ha explicado, y lo hemos meditado en la iglesia, de la fortaleza y el gozo que tenemos como cristianos de tener seguridad en Cristo, que nada nos podrá separar, ni aun ángeles, ni potestados, ni siquiera la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Esto lo vimos las semanas anteriores. Y vimos también cómo Dios, a los que llamó, a los que eligió, les ha dado un propósito eterno por el cual el Señor trabaja hasta el día de hoy. Pero vamos a ver entonces ahora una preocupación que hay en el corazón del apóstol Pablo, y él lo está experimentando y él lo está expresando en estos textos. Dice: con gran dolor, con un dolor continuo en mi corazón. Vamos a ver a qué se refiere con esa tristeza que agobia su ser, y para ello quiero proponer que Dios ha establecido un plan de redención desde la eternidad. En este plan, Él revela su carácter, y por lo tanto su pueblo es dirigido de manera segura hacia su cumplimiento. Entonces, hermanos, Dios tiene un plan, y este plan es eterno. Este plan eterno revela su carácter. Por lo tanto, su pueblo está siendo dirigido de manera segura hasta ese pleno cumplimiento, ese seguro cumplimiento. Entonces, pudiéramos preguntar, de acuerdo a este texto, de acuerdo a este pasaje, de acuerdo a este capítulo, ¿qué aspectos del carácter de Dios son revelados en su plan eterno de redención? Y por lo menos vamos a ver dos aspectos del carácter eterno de Dios que se muestra aquí en Romanos 9. Son dos aspectos del carácter los cuales vamos a resaltar esta mañana. Pero antes de responder esta pregunta, queremos confirmar a qué nos referimos con que Dios es eterno. Y mire, esto se ha dicho antes cuando hemos estado hablando de Romanos, pero recordando otros textos. Por ejemplo, Salmo 102, 12 nos dice: mas tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Mas tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Y Salmo 45, 6 nos dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así que todos sabemos, hermanos, que Dios no fue creado, siempre ha existido, existe y siempre existirá. Pero las obras de Dios, sus caminos y sus decisiones llevan impreso su carácter. Un ejemplo de ello es cuando vemos la creación. Podemos comprobar aspectos del carácter reflejado de Dios ahí. Por ejemplo, su inmensidad, su perfecta sabiduría, su excelencia. Entonces, la creación habla y muestra impreso parte del carácter de Dios. Cuando consideramos Romanos 8:28, nos dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y esto otra vez está hablando desde la eternidad. Nuevamente lleva impreso su propósito eterno al escogernos y llamarnos para ser parte de su pueblo. Entonces, hermanos, la eternidad de Dios, esto lo vemos. Si Dios es eterno en su esencia, también su plan es eterno. También sus propósitos son eternos. Nosotros como seres humanos vivimos el día a día y vemos las cosas muy a corto plazo. Nuestra existencia terrenal está marcada por un tiempo determinado, pero Dios siempre ha existido y Dios siempre existirá.
Así que los planes de Dios trascienden por encima de los tiempos del ser humano. Y nuevamente, hermanos, esto nos hace pensar en algo. Cuando hablamos de la historia de la humanidad o hablamos de nuestra propia historia, realmente lo que debemos reconocer es que es la historia de Dios. Es la historia de Dios. Nosotros somos un pequeño fragmento en toda esa gran historia y nosotros somos como un eslabón de esa cadena infinita de tiempo. Así que de esta manera podemos pensar acerca de los planes y propósitos de Dios. Así que cuando hablamos del plan redentor de Dios, nos referimos a la disposición de Dios, no solo de crearnos, como sabemos Él nos ha creado, sino incluso de comprarnos, recuperar nuestras vidas que fueron afectadas por el pecado, que fueron caídas por el pecado. La intención de Dios no solo fue crearnos, sino rescatarnos de esa condición caída de esclavitud y de pecado y del destino de tormento eterno. Así que este plan, hermanos de Dios, ha existido desde antes de los tiempos. No obstante, al vivir en una época dentro de la historia humana, pues es muy común que nuestras perspectivas, nuestros anhelos y todo lo que pensamos, nuestra visión, se ajuste a lo limitado y a lo terrenal en donde nosotros nos desenvolvemos. Por eso es que debemos ir constantemente a la palabra de Dios que nos recuerda quién es Dios y cómo son sus propósitos. Así que, hermanos, conocer a Dios es la base sobre el cual el ser humano puede encontrar sentido y propósito a su vida. Puede encontrar dirección de una manera adecuada y perfecta. Pues el Evangelio de Jesucristo es conocido por su palabra. Así que vamos a ver el primer aspecto del carácter de Dios esta mañana, de ese carácter eterno de Dios, y es desde luego que el plan eterno de Dios, hermanos, es primeramente soberano. En los primeros versículos, donde vemos al apóstol Pablo nuevamente expresándose de una manera muy sincera, dice: verdad en Cristo no miento. Estas palabras él quiere referir: es sincero mi sentir, es sincero lo que traigo delante de ustedes. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que referir que está siendo sincero con lo que él está diciendo? Bueno, hermanos, él ve necesario esto porque como él es el predicador de los gentiles y ha estado hablando que el judío, que es verdaderamente judío, no es solamente el que es del linaje, sino el que ha tenido un encuentro con Cristo, el que reconoce a Cristo como Señor. El apóstol Pablo estaba siendo acusado, estaba siendo criticado como él ha abandonado a los judíos, a sus hermanos, a las personas que son parte de su linaje, y ahora solamente se está enfocando en los gentiles. Y él está diciendo: no es que a mí no me interesen las personas que son del mismo linaje, mis compatriotas, pero algo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es: no por eso, por el amor, por el afecto, por la afinidad que tiene hacia sus compatriotas, él iba a dejar de decir la verdad del Evangelio. Entonces lo que él está diciendo es, nuevamente, lo que voy a decir es verdad, pero lo tendré que decir con mucho dolor, porque les amo tanto a mis compatriotas, no los he olvidado, no es que ya han sido un plan segundo para mi vida, pero estoy diciendo la verdad del Evangelio y lo digo con mucho dolor. Dice aquí: digo la verdad en Cristo, no miento, dando testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Bueno, estos judíos, es tanto el amor del apóstol Pablo que dice que él de alguna manera estaría dispuesto a dar su vida por ellos. Cuando dice ser considerado anatema, ser separado de Cristo, lo que él está diciendo es: si yo tuviera que sufrir la condenación, la maldición de Dios, con tal de que ustedes, mis hermanos judíos, pudieran conocer a Cristo y entender la salvación y reconocer al Señor, yo estaría dispuesto a hacerlo. Pero nuevamente esto es algo
más de lenguaje. ¿Por qué? Porque sabemos que la vida del apóstol Pablo, expresada como un sacrificio, no es como la vida de Cristo, ¿verdad? Es decir, esto no sería verdad, no sería posible. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que su sentir de amor por ellos era tal que si hubiera esa oportunidad, él lo haría. Por supuesto que no lo hace porque esto no hubiera servido de nada. Pero era tanto el amor por ellos. Dice, yo mismo preferiría ser anatema, y dice la razón, ¿verdad? Nos deja notar estas razones de su dolor por Israel. Y dice, hermanos, porque Israel significó como pueblo de Dios tantas cosas, las muchas maneras en que ellos fueron bendecidos. Acabamos de leer ahí en el versículo 4, dice, pertenece la adopción como hijos, la gloria a los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Cuánta historia hay en el pueblo de Israel? Y el apóstol Pablo sabe esto. Qué tan especiales han sido para el corazón de Dios este pueblo. Y él ve con profunda tristeza la situación espiritual, la situación eterna del pueblo judío, de sus compatriotas. Así que, ¿cuál es la razón por qué hay tanta tristeza? Porque a pesar, hermanos, otra vez, de que los judíos, de que sus compatriotas fueron testigos de la excelencia y del poder de Dios, y fueron bendecidos en gran manera, como lo vemos en la historia del Antiguo Testamento, de que aún de ellos mismos provino el Salvador, al final, ¿qué pasó con ellos? Ellos terminaron negando a Cristo. Y no solo negando a Cristo, sino que aún de entre ellos es quienes entregaron al Señor para crucifixión. ¿Entendemos el dolor del apóstol Pablo? Es decir, en verdad amo tanto a mis hermanos compatriotas y veo todo lo que Dios ha hecho a través de sus vidas y a través de su historia. Han sido testigos de las grandes excelencias y maravillas de Dios. Por eso hay gran dolor en mi corazón, pero algo que él mantiene con firmeza es, pero yo amo más a mi Señor, ¿verdad? Y soy fiel a su palabra y soy fiel a sus decretos. Y entonces él está exponiendo aquí. ¿Por qué rechazaron, hermanos, si tenían todas las ventajas y bendiciones que el apóstol Pablo está enlistando? Vamos a desglosar un poquito aquí cuáles son estas bendiciones nuevamente del versículo 4. Primeramente dice que tenían la adopción como hijos. Ese término, hermanos, no es cualquier cosa. Es una expresión que tiene mucho significado y mucho sentido. Se refiere a Éxodo 4, cuando habla de Israel como el Hijo de Dios. Y cuando menciona esto es que debido a que Dios estaba preparando a Israel para la enseñanza de Jesús, que por medio de él nos podemos acercar a Dios plenamente, como con los términos que nos dicen los evangelios, Abba, Padre, ¿verdad? Dios había escogido a Israel como un hijo para guiarlo, para formarlo, para que a través de él la gloria de Dios fuera conocida a las demás naciones. Es decir, que Dios de entre todos los pueblos quiso escoger a Israel para ahí darse a conocer, y lo tomó como un hijo, como la figura de un hijo. Dice también en el versículo 4 de quien pertenece la adopción y también la gloria. Esta gloria o gloria divina se refiere a la nube visible de la gloria de Dios, llamada la gloria Shekinah en el Antiguo Testamento, y no es otra cosa sino la manifestación de su presencia morando en ellos. Esta presencia de Dios moraba en ellos en el tabernáculo y en el templo. Ninguna otra nación tenía la oportunidad de experimentar la presencia directa de Dios, solamente este pueblo, y lo hacía en el tabernáculo, lo hacía en el templo, en los lugares que representaban la presencia de Dios. Y esto nos enseña también, hermanos, que ese verbo fue hecho hombre y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, esa gloria divina, nadie más pudo experimentarla sino este pueblo de Dios. No eran pocas, hermanos, las bendiciones que Israel como nación había tenido de parte de Dios. Hemos visto hasta ahora la adopción como hijos, la gloria divina, y la lista sigue. También dice los pactos. Se refiere a que Dios estableció una relación con el pueblo
por medio de Abraham, recordamos en Génesis 15, pero también fue por medio de Moisés y por medio de David. Y en cada caso Dios inicia una relación con ellos y promete bendecirlos. A través de estos personajes y a través de estos pactos, Dios comienza una relación y promete bendecirlos. En todos los casos, sin embargo, Él hablaba de un Mesías, una figura futura que vendría a cumplir con esa finalización de los pactos, con ese acuerdo de los pactos. Pero al parecer, este pueblo no logró entender o no quiso entender cómo era la culminación de estos pactos. Dice también la adoración en el templo. Seguimos viendo en el versículo 4 los pactos, y dice también la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Bueno, primero las promesas se refiere a las numerosas profecías y promesas del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Cuando habla de la adoración en el templo, esta era una orden visible del servicio. Entonces explicaba que el pueblo podía acercarse a Dios y tenía que llevar un sacrificio para perdón de sus pecados. Era algo que continuamente ellos hacían. Entonces, a través del sacrificio, a través de la sangre, había un lavamiento de los pecados, había una purificación. El sacerdote entraba a ese lugar especial para ofrecer estos rituales donde esta sangre expiaba por las personas, los pecados de las personas. Todo esto, otra vez, hermanos, solamente era una figura, solamente era una sombra, solamente era una guía que iba llevando al pueblo que habría un cordero perfecto, un sacerdote perfecto, y que todo se cumpliría en la persona de Jesucristo. Todas las bendiciones dadas a Israel apuntaban al mismo lugar, la presencia del Señor Jesucristo. Esa era la verdadera promesa cumplida que el pueblo de Dios, Israel, estarían experimentando a plenitud. Dice también en el versículo 5, dice también de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo. Los patriarcas conocemos Abraham, Isaac y Jacob, pero de acuerdo a este versículo probablemente, además de referirse a ellos, pueda referirse a otros hombres de Dios que fueron importantes para esta nación, como José, Moisés, Josué, Samuel y David. Prácticamente todos ellos, hermanos, predijeron y prefiguraron la venida del Mesías. Ellos, a través del ministerio que Dios les dio, ellos estuvieron prefigurando la venida de Cristo. Eran un tipo de Cristo en algunas cosas, pero también predijeron que vendría este Mesías. Y al final, en este versículo 5, dice que de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es bendición tras bendición que hay en esta nación, y culmina con una muy importante, como incluso es tanta la bendición, Dios se identificó tanto con ellos que de ellos mismos nació su Hijo Jesucristo. De ellos mismos nació la promesa que sería cumplida. Aunque esto es obvio, muchas veces se pasa por alto. Jesús, como judío, el Hijo de Dios, se hiciera hombre, tenía que ser parte de una raza y de una cultura, y era de la cultura de ellos mismos. Y entonces nos preguntamos, hermanos, si todo esto tenía Israel como bendición, como muestras de amor, de fidelidad, de gracia de Dios, nuestra pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué lo rechazaron? ¿Verdad? ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que explicar que él siente un profundo dolor si lo que estamos viendo son cosas muy positivas? ¿Por qué hay ese profundo dolor? Bueno, lo rechazaron, y entonces la pregunta es, ¿por qué lo rechazaron? ¿Debido a qué si hubo tantas bendiciones? Mire, Lucas 12:48 nos dice algo importante. Dice que al que se le ha dado mucho, que mucho se le demandará. Y algo importante, hermanos, en mismo Romanos 9, vamos al versículo 30, al versículo 33. Romanos 9, 30 y 33 nos dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por la fe.
pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Hermanos, ellos rechazaron a Cristo porque rechazaron su justicia. Esa fue la razón por la que el pueblo judío rechazó al Señor, rechazó a Jesucristo. Rechazaron su justicia. ¿Sabe por qué? Porque aceptar la justicia de Dios en Cristo, para que esto suceda, es necesario rechazar la justicia propia. Es necesario rechazar la justicia propia y quitar nuestra esperanza y nuestra confianza de todos los medios y poner nuestra fe plena en el fin, que es Jesucristo. Lo que quiero decir es que ellos estaban contentos con la religión, con los ritos, con la posición, con el linaje, con el prestigio que tenían como hijos de Dios, y todo eso fue creciendo más su amor por las cosas, por los regalos de Dios, que por el Dios de los regalos. Y esto es un gran peligro en el cual hoy vamos a meditar. Ellos no estuvieron dispuestos a rechazar su propia justicia porque amaban tanto su justicia propia, su linaje, su reputación, su trayectoria y sus obras. Para ejemplo de esto, recordemos el joven rico, ¿se acuerda? Cuando vio a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? De acuerdo al contexto del pasaje, este joven se acerca a Jesús muy reverente, porque dice que se inclina ante él y le dice maestro bueno, le hace honores y le habla con mucho respeto. Si uno ve desde lejos esta escena, uno diría: mira, este joven es educado, es respetuoso, sabe quién es Jesús, realmente está rendido ante su autoridad. Pero luego, cuando hace la pregunta: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Para Jesús esto es: ¿por qué me llamas bueno si tú sabes que bueno solamente es Dios? Es decir, lo que Jesús le está diciendo es: si tú estás diciendo que yo soy bueno, estás reconociendo que soy hijo de Dios, que era lo que sus compatriotas no aceptaban, ¿verdad? Los judíos no aceptaban. Entonces tú estás diciendo eso, y le dice: los mandamientos tú los sabes. Y entonces llega a: pero bueno, te falta una cosa. Jesús sabía su pecado, esa área que él no quería abandonar, y le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Ahora, a veces nosotros pensamos: es que le pidió que dejara sus riquezas. No solo eran sus riquezas, hermano. Lo que Jesús le está diciendo es: despójate de todas tus glorias personales. Él era principal en la sinagoga, era visto como un gran maestro. A él el despojarse de sus bienes sería una persona común. ¿Y qué dice la Biblia? Que este joven se marchó muy triste, porque no quiso obedecer ni aceptar lo que el Señor le había dicho. Él pensó que Jesús lo iba a palmear, ¿verdad? No, pues no te falta nada, estás excelente, ¿verdad? No, Jesús conocía la profundidad de su corazón. Y esta muestra, el joven rico, que no estuvo dispuesto a despojarse de su reputación, de su posición, de sus posesiones, nos muestra cómo es el carácter del pueblo de Israel, que prefirieron más todas estas glorias que reconocer a Jesucristo. Y sabe algo, hermano, esto es muy propenso a suceder en los cristianos de hoy. ¿Qué podemos encontrar de aplicación práctica a nuestra vida? Esto que estamos aprendiendo de un pueblo que rechazó al Señor, teniendo múltiples manifestaciones de la excelencia y del amor de Dios. Mire, como humanos, muchas veces nos vamos a sorprender de que personas que han sido testigos del poder de Dios en sus vidas y que de alguna manera sirvieron a Dios en su tiempo y quizá fueron de mucha bendición para nosotros, probablemente fueron instrumentos usados por Dios, quizá algunos de ellos incluso nos llevaron a los pies de Cristo o contribuyeron para nuestro crecimiento en la fe, ahora mismo se encuentren alejados, o si no alejados, se encuentren equivocados, que en el peor de los casos, creo que esto es un poquito más complejo aún. Y esto es, hermanos, porque la razón es la misma. Es más fácil confiar en la justicia propia y vivir de la manera que uno mismo determina lo bueno y lo malo de acuerdo a los criterios finitos y caídos, y no de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, al final uno puede extraviarse dejando de reconocer la autoridad del Señor sobre nuestras vidas.
Entonces quizá podemos amar tanto nuestra reputación, nuestra trayectoria, nuestra justicia propia, de tal manera que el corazón se puede endurecer por dejar de reconocer a Cristo como la autoridad de su vida. Resulta interesante que para los judíos que defendían su propia justicia y su celo religioso, esto les llevó a cegarse tanto, hermanos, que fueron capaces de mentir, calumniar, aprender y matar al ser más justo que ha existido jamás, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la justicia propia es tan cegadora que no solo rechaza la justicia de Dios y su palabra fielmente interpretada, sino que incluso hay una disposición en el religioso moralista, rehusando a ser confrontado, que éste es capaz de causar toda clase de daños por su corazón cegado por el pecado de la justicia propia. Es decir, él cree que defiende tanto su verdad, creyendo que es la verdad, que no se da cuenta de lo que es capaz de hacer. Estamos hablando de un pueblo que tenía tantas bendiciones, tantas promesas, y la ley lo que fue capaz de hacer con el Señor Jesucristo. No nos sorprenda, hermanos, porque esta es la condición del corazón humano. Que el ser humano, aún siendo o presumiendo ser muy religioso, en su corazón pueda ser capaz de causar grandes daños. Y solamente pensemos en este ejemplo, y esto lo tomé de un autor que me hizo pensar, y él dice que es de suponer que algunos de los que pidieron la muerte de Jesús sí tenían tanto celo por su religión y su justicia propia que no quisieron ver la revelación de Dios en Jesús. Es decir, muchos fueron movidos por un celo religioso y mal infundado que hicieron ese acto, pero dice que en la multitud no era el único interés, había varios intereses por los que aprendieron a Jesús, era el mismo propósito, pero eran diferentes intereses. ¿Por qué? Mientras unos fueron movidos por ese celo religioso que les cegó de justicia propia, otros fueron movidos por el deseo del poder político. Recuerda usted que también estaban ahí implicados los romanos, y para ellos la persona de Jesús y su predicación representaba una amenaza constante contra el imperio romano. Lo que ellos creían era, Jesús está teniendo muchos seguidores y probablemente él va a hacer un levantamiento o una resistencia contra el gobierno romano, entonces tenemos que detenerlo. Y para otros, y esto es el caso más triste, hermanos, para otros deliberadamente, sí había, en definitiva, que querían obstruir el plan de Dios porque estaban bajo una mente maligna alimentada por el mismo infierno. Uno a veces piensa, hermano, que en un problema hay un solo interés, pero ¿sabe qué? Muchas veces hay personas que son reacción, que son una causa, pero siempre hay una cabeza que está maquinando qué daño puede lograr, y esa es alimentada por el mismo infierno. A veces cuando pensamos en sectas falsas y sabemos que hay ahí mucha gente sincera queriendo hacer las cosas para Dios, ¿qué pasará con los maestros y con los que saben lo que están haciendo y a dónde están llevando a estas personas? Y es que sabe una cosa, que estas mentes han sido tan dañadas que han creído su propia mentira de que están haciendo algo correcto o están defendiendo alguna causa. Y la Biblia dice que habría también espíritus engañadores, para que aún personas haciendo lo malo estén convencidas que están haciendo lo bueno. Esto es triste, y entendemos, hermanos, la tristeza del apóstol Pablo cuando él dice: estoy en gran manera agobiado, entristecido, ¿verdad?, en mi corazón, porque son personas, mis compatriotas, a quienes amo, del mismo linaje, y esta tristeza es por el rechazo que habían proclamado en contra de Jesús y teniendo en cuenta las razones de este rechazo. Así que, hermanos, pues no debemos olvidar que el enemigo siempre buscará oponerse al plan de Dios. Solo recordemos cuando el decreto de Herodes de mandar asesinar a todos los bebés, ¿se acuerda?, para que no hubiera lugar al nacimiento del Hijo de Dios.
Entonces, hermano, el enemigo siempre ha buscado oponerse al plan de Dios. Todo el tiempo ha buscado oponerse al plan de Dios. Y en los diferentes intereses de estas personas que aprendieron y ejecutaron a Jesús, aunque el fin fue el mismo, es rechazar la autoridad de Dios, ponerse en el lugar de Dios, y al final todo este grupo de personas fue usada por el enemigo para cometer tal hazaña. Dice Juan 10:10 que el ladrón solamente viene a hurtar, matar y destruir. Y si en la historia de la iglesia también siempre han existido enemigos del pueblo de Dios, algunos han ocasionado persecución o prisiones, como vemos en el Nuevo Testamento, y otros, como declara Apocalipsis, son llamados como infiltrados entre los hermanos de la iglesia para, sin rendir una vida a la autoridad de Dios, ven oportunidades para ocasionar daños severos en las iglesias. Y bueno, esto nos habla que personas regularmente se convencen de hacer algo bueno cuando están haciendo algo malo. Entonces, hermanos, ¿cómo comprender un poco del dolor del apóstol Pablo hacia con sus compatriotas? Su dolor era tan profundo que la palabra que se menciona aquí para describir ese sentir es una palabra que se refiere a un dolor físico. Cuando dice con gran dolor y un continuo dolor, es la misma palabra que se usaba en los casos físicos para una persona que tiene un problema de corazón, como una angina de pecho, como un preinfarto. Así de agudo está sintiendo el apóstol Pablo el dolor en su corazón por la condición espiritual de Israel. Y a pesar del sentir del apóstol, esto no diluyó su mensaje ante su familia nacional. Al contrario, su sentir era debido a la magnitud de lo que significaba el rechazo al Hijo de Dios, al Mesías. Así que, hermano, no imagino por ningún momento la actitud de Pablo y de los creyentes fieles de la historia pensar en una neutralidad de carácter respecto a los que hicieron mal contra Jesús. Yo más bien creo que aunque el apóstol Pablo siente ese afecto y esa compasión y ese dolor por los judíos, él al final es claro con los propósitos de Dios. No imagino, ¿verdad?, al apóstol Pablo diciendo, bueno, pues si tú tienes un problema con Jesús, pues es personal, ¿verdad? Tú y yo estamos bien, tú y yo nos llevamos bien. Y hermano, y otra vez es que meterse con el Señor y meterse con su obra es más importante que aún recibir una ofensa personal. Porque estamos hablando de las cosas de Dios, el pueblo de Dios, la persona de Dios. Eso nos debe poder más a recibir una ofensa personal. Pero al final, pues nosotros quiénes somos, ¿verdad? Pero no debería haber un grado de tolerancia en nuestro corazón cuando personas abiertamente rechazan, blasfeman o contradicen los planes de Dios. Así que la expresión de Pablo de este profundo dolor, sabe, hermanos, también se deriva a los horrores que tiene, por cierto, que vendrá contra ellos, contra los que han rechazado al Señor. Es decir, este dolor, hermano, tan profundo que dice ahí que es casi un preinfarto, ¿verdad? Como esta palabra se reconoce es, ya sé lo que te espera. Y en verdad me duele mucho no poder hacer nada por ti. ¿Sí comprendemos, hermanos? Es la expresión de su dolor, la razón de su dolor. Y mire lo que dice versículo 7, y aquí de Romanos 9. Versículo 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Y versículos 15 al 18 de Romanos 9, vamos a leer. Dice también, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que Él quiere y al que Él quiere endurece. Esto es a lo que nos referimos, hermanos, cuando hablamos de soberanía. En realidad es de Dios la salvación.
no depende del hombre, por muchos esfuerzos y logros y justicias propias que se quiera implementar y establecer, no depende del hombre la salvación. La salvación depende de Dios. La salvación depende de Dios. Y entonces él está mostrando cómo no es alguien que quiera esforzarse en lograrlo, sino que el Señor tendrá misericordia de quien Él querrá tener misericordia. Y un dato interesante, y va a endurecer al que Él quiera endurecer. Y de hecho en Romanos 9 pone el ejemplo de Faraón, ¿verdad? Que él fue endurecido de su corazón para que Dios mostrara y revelara su gran poder. Y eso vamos a ir en un momento más adelante a ese punto, de cómo aún esas cosas de oponerse al plan de Dios, de resistir a Dios, de endurecerse contra las cosas de Dios, solamente aceleran más los propósitos de Dios. Y en un momento lo vamos a ver. Pero de acuerdo a estos textos, hermanos, todos estos versículos muestran que Dios elige soberanamente. Nuevamente nos lleva a reconocer que Dios es eterno, es soberano y por lo tanto su plan de redención ha sido siempre. Y Él decide llamar a quien decide hacerlo. Así que el plan eterno de Dios es soberano y en segundo lugar, el plan eterno de Dios es inquebrantable. El plan eterno de Dios es inquebrantable. Vamos a ver versículos 22 al 26 de este Romanos 9. Dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de delante de los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a los que no era llamada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Lo que está diciendo nuevamente, hermanos, es que Dios ha tenido un pueblo presente desde la eternidad y que Dios ha tenido a bien encontrar una esposa con la cual celebrará las bodas en la eternidad. Y no es porque Israel, aparentemente por ellos, hayan rechazado al Señor, pero es que el Señor, de donde no había pueblo, ha formado pueblo. De donde no había pueblo, ha llamado pueblo. ¿Y qué significa, hermanos? Significa que los planes de Dios siempre se van a cumplir. Siempre se van a cumplir. No conforme a nuestras expectativas quizá, no conforme a nuestras lógicas, ni siquiera a nuestros pronósticos, ni siquiera a nuestros deseos quizá muchas veces. Pero el plan de Dios siempre se llevará a cabo. Quiero ponerle como ilustración el ejemplo de Moisés, este hombre que fue un símbolo para la nación de Israel por mano de Dios, ¿verdad? Cómo fue usado como un instrumento escogido para cumplir propósitos divinos. Los israelitas fueron libertados de la esclavitud egipcia atravesando portentosamente el Mar Rojo por mano de Moisés. Ellos vieron la fidelidad de Dios y su providencia en el desierto, todo por mano de Moisés. Y aunque después de algunas generaciones y años más tarde pudieron entrar a esta tierra prometida, pudieron entrar a este reposo, lo que en realidad pasó es que su líder, el gran caudillo Moisés, no pudo entrar a esa tierra. Conocemos la historia y el querer y cómo al final las cosas que hizo Moisés quiso hacerlos más a su manera. Entonces esta situación le costó perder este gran honor. Y aunque Dios, hermanos, sí le tuvo en gran estima a Moisés como un gran hombre de fe, también quedó grabada para siempre esa privación de disfrutar del plan de Dios que tenía para los suyos. Y es, hermanos, esta historia nos recuerda que a pesar de que las personas fallen, se aparten o causen daños contra la obra de Dios, el plan de Dios siempre se cumplirá. El plan de Dios siempre se va a cumplir. Así como los judíos rechazaron al Señor, hicieron la peor obra humana al crucificarle, eso solamente aceleró el cumplimiento del propósito eterno. Eso estaba ya predicho que pasaría. Ninguna de las promesas de Dios, hermanos, quedará sin cumplimiento. Dios
nunca fracasa. Y quiero citar lo que vimos el martes en Siervos para su Gloria, algo que el pastor Miguel Núñez dijo, y él dice lo siguiente: Dios no inicia algo que no se propone terminar. Nosotros paramos los proyectos a mitad del camino porque nos desanimamos, nos cansamos, nos sorprendemos con cosas que no esperábamos o se nos acaban simplemente los recursos. Pero a Dios no le sucede lo que es habitual entre los seres humanos. Lo que dice Isaías 46, 9 al 10 es lo siguiente: Yo soy Dios y ninguno hay como yo, que declaro el fin del principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Así que, hermanos, los fracasos son humanos, no divinos. Dios nunca fracasa. Y esto lo dice el pastor Núñez. Y cuando Dios fracasa, entre comillas, como en la cruz del Calvario, es solo porque el aparente fracaso fue su victoria. Es solo porque el aparente fracaso fue su victoria. Así que, hermanos, Dios tiene un plan eterno. Y este plan eterno es soberano. Aún que los que le han rechazado, aún los que se opusieron contra la obra de Dios, Dios continúa todavía llevando a cabo sus planes porque es soberano. Y su plan también es inquebrantable. No habrá nada ni nadie que pueda alterar, diluir, modificar o quitar los planes de Dios. Lo que Él se ha propuesto hacer, Él lo hará. Y sabe, hermano, ¿qué trae esto a nuestro corazón y a nuestra mente? Debe traer seguridad, debe traer gozo, debe traer paz y saber que de la misma manera que a nuestra vida pudieran venir cierta clase de tribulaciones y de dificultades, cuando estamos en la voluntad de Dios y bajo su palabra y bajo su autoridad, no olvidemos esto, que muchas veces las tragedias más grandes que podamos experimentar, las situaciones más vergonzosas, más difíciles en nuestra vida, quizás solamente están acelerando que Dios cumpla sus propósitos. Sabe, el pueblo de Dios ha pasado por muchas experiencias en la historia. Y cada vez que las personas se han opuesto a la obra de Dios, han intentado terminar con ella. Pero lo único que han provocado es reafirmarla y acelerarla. Hemos visto un ejemplo. Cuando llevaron a Cristo a la crucifixión, pensaron que ahí terminaría todo. Y ahí las cosas, hermanos, apenas iban comenzando. Eso era necesario para que la voluntad de Dios fuera cumplida. Pensemos en algunos años atrás, 500 años atrás, cuando los reformadores que tradujeron las Biblias a los idiomas del pueblo y comenzaron a predicar, pues fueron perseguidos y algunos de ellos llevados a la hoguera y pensando, toda esta forma de enseñanza ya terminó. Y realmente hasta el día de hoy, muchos de nosotros cantamos himnos que ellos compusieron y entendemos la doctrina de acuerdo a cómo ha sido expresada, porque nuevamente, hermanos, la obra de Dios no se detuvo. Y quizá pudiéramos pensar en experiencias personales, o en experiencias como iglesia, o en experiencias como familia, donde hemos vivido gran oposición, y que todo eso fue necesario, y que todo eso Dios lo usó para cumplir sus propósitos y acelerar esos propósitos cumplidos en su voluntad perfecta. Así que, hermanos, no nos resta sino solamente agradecer al Señor por su sabiduría, por su eternidad, por su soberanía, por su inmutabilidad. Y como dijimos al principio, Dios ha establecido un plan de redención desde la eternidad, por medio del cual su carácter es revelado. Su pueblo, por lo tanto, es dirigido de manera segura hacia su pleno cumplimiento. Dios nos permita vivir en esta fe. Vamos a orar, hermanos.